Bienvenidos al Teorema de Cota. En este video vamos a resolver un problema de programación lineal implementando Solver y GeoGebra para la solución gráfica del problema que vamos a ver a continuación. Comencemos. Ready-Mix produce pinturas para interiores y exteriores con dos materias primas, M1 y M2. La siguiente tabla proporciona los datos del problema. Entonces vemos que para la producción de la pintura de uso exterior se requieren 6 toneladas de la materia prima M1 y 1 tonelada de la materia prima M2. Igual se puede ver la relación que se requiere para la pintura de uso interior. En esta parte de aquí vemos que hay una limitante. De la materia prima M1 solamente se tiene disponible 24 toneladas y para la materia prima M2 se tienen disponibles 6 toneladas. Y aquí vemos la relación de utilidad de pinturas de uso exterior y pinturas para uso interior. Continuando con el enunciado, nos dice que una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pinturas para interiores no puede exceder la de pintura para exteriores en más de 1 tonelada. Ya nos están dando una restricción acá. Asimismo, que la demanda diaria máxima de pintura para interiores es de 2 toneladas. Tenemos otra restricción. Ready-Mix se propone determinar la mejor combinación óptima de pinturas para interiores y exteriores que maximice la utilidad. Entonces, para resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es definir las variables. Entonces, vamos a definir que X1 son la producción de pinturas de exteriores y X2 sería lo mismo, pero obviamente para pinturas de uso interior. Ya el problema nos está diciendo que se quiere maximizar la utilidad que está asociada, pues digamos que a esta ecuación. Sería la utilidad de 5, que es la utilidad de producir pinturas de uso exterior X1, y 4, que es la utilidad de producir pinturas de uso interior. Vamos a borrar esta punta de acá. Bueno, vamos a continuar con las restricciones. Vamos a dar pendiente este espacio que hay aquí. Lo voy a pintar de verde y este de amarillo. La primera restricción nos la está dando la tabla, que para producir estas pinturas de uso interior se requieren 6 toneladas de la materia prima M1 y para uso exterior se requieren 4 toneladas de materia prima M1. Nuestra segunda restricción nos dice que se requiere 1 tonelada de la materia prima M2 para producir pinturas de uso exterior y 2 toneladas de la materia prima M2 para producir pinturas de uso interior. ¿Sí? Y obviamente, antes de que se nos olvide, pues tenemos disponibles 24 toneladas de materia prima M1 y acá tenemos disponibles 6 toneladas de materia prima M2 para la producción de estas pinturas. Nuestra tercera restricción nos la dice el enunciado, que nos relaciona que, de acuerdo a la encuesta de mercado, la pintura para uso interiores no puede exceder la de pinturas para uso exteriores en más de 1 tonelada. O sea que ya tenemos aquí que no podemos pasarnos de 1 tonelada. ¿De qué? De que la pintura de uso interior, ¿cierto?, no pueda pasarse más de 1 tonelada con respecto a la pintura de uso exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo produzco 5 toneladas de pintura de uso interior, debo por lo menos de producir 4, en este caso 4 toneladas de pintura de uso exterior. ¿Para qué? Para tener la relación o poder cumplir la restricción de no pasarme en 1 tonelada de la relación de las pinturas. Es lo que nos está indicando esta restricción. Y nuestra cuarta restricción nos indica que la demanda diaria máxima de pintura para interiores es de 2 toneladas. Por lo tanto, ya nos están diciendo que de uso interior no me puedo pasar de 2 toneladas. Por lo tanto, este valor de aquí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí para resolver? Aquí vemos en esta columna que puse suma. ¿Por qué? Porque vamos a sumar los valores. Es más bien la suma producto, porque las restricciones, ya las voy a poner aquí mejor para visualizarlo, es la suma de la materia prima que se requiere para producir
pinturas de uso exterior más la materia prima que se requiere para producir la pintura de uso interior, pero están siendo multiplicadas por variables, ¿cierto? Entonces necesitamos hacer una suma producto. Aquí vamos a poner las restricciones aquí de manera matemática. Y obviamente no se nos puede olvidar de que en los problemas de programación lineal pues, se tiene que cumplir la restricción de no negatividad. Por lo tanto, x1 y x2 tienen que ser mayores o iguales a 0. Listo. Entonces, aquí en esta parte vamos a hacer la suma producto de la restricción por los valores que el solver nos va a dar en estas dos casillas o en estas dos celdas, ¿cierto? Vamos a fijar esta parte, estas celdas, y vamos a restar la fórmula. Aquí lo que nos está indicando es que el valor, o el solver, el valor que ponga acá va a ser multiplicado y sumado para validar que las restricciones que se encuentran aquí en RST se cumplan, ¿sí? Un ejemplo de ellos, por ejemplo, si yo pongo que, o el solver más bien, pone que para la producción de pintura de uso exterior sea 2 y para la de uso interior sea 1, entonces vemos acá de que se está resolviendo, o más bien se está calculando, se está determinando si se cumplen las restricciones. Por ejemplo, aquí vemos que si tenemos esta relación, cumplimos la primera restricción, que la primera restricción sea menor o igual a 24, que es la disponibilidad que tenemos, que la restricción 2 sea menor o igual a 6, se cumple, que la restricción 3 sea menor o igual a 1, se está cumpliendo, y que la restricción 4 sea menor o igual a 2, ¿sí? Se está cumpliendo. Pero eso no quiere decir de que sea la solución óptima, ¿sí? Y obviamente aquí nuestra función objetivo, ¿sí?, que es la maximización de las utilidades, se debe de cumplir que si yo tengo ese valor de las utilidades, se debe de una suma producto igual también. El valor de las utilidades de producir pinturas de uso exterior y pinturas de uso exterior, pues las tengo que multiplicar y sumar con respecto a las toneladas que se van a producir de cada una de las pinturas, ¿cierto?, que es el valor que me va a resolver de acuerdo a las restricciones que tiene acá. Pero en este caso se tendría una utilidad de 14 si tenemos esta relación, pero pues no quiere decir de que sea la más óptima. Es una solución factible, pero no es la óptima. Por lo tanto, vamos a utilizar la herramienta Solver de Excel. Entonces aquí vamos a poner que nuestra función objetivo ya está acá, que es la casilla amarilla, que es la suma producto de las utilidades por la producción de pinturas tanto de uso interior como de uso exterior. Es un problema de maximización, por lo tanto vamos a dejarlo en máximo. Las celdas que se van a cambiar van a ser las que están en verde. Estas son las dos celdas que Solver estratégicamente o dentro de su algoritmo y su programación va a determinar cuál es el valor de x1 y x2 para que el problema sea factible y sea el óptimo. Entonces ya tenemos nuestras celdas que van a cambiar. Y aquí vamos a agregar nuestras restricciones. Como aquí hicimos la suma producto de cada una de las restricciones, fácilmente yo puedo tomar que la referencia de la celda va a ser toda esta columna, ¿sí?, para evitar poner cada restricción, que sería esta menor o igual a 24, la segunda restricción menor o igual a 6, ¿sí? Para hacerlo más fácil, vamos a coger toda la columna. Y obviamente aquí tiene que ser menor o igual a esta misma columna que hay acá, ¿sí?, para que se pueda cumplir. Vamos a dar a aceptar y aquí vamos a poner que lo resuelva por simplex. En este caso ya tenemos nuestra función objetivo, las celdas que el solver va a poner aquí, los valores que considere pertinente, de acuerdo a las restricciones que ya acabamos de encontrar. Le vamos a dar en resolver y ya nos dice solver que encontró una solución y cumple todas las restricciones y condiciones óptimas. Vamos a dar a aceptar y aquí ya tenemos el resultado que cumple todas las restricciones y nos da el máximo de producción de pinturas de uso interior y exterior para tener, valga la redundancia, el máximo de la utilidad de producción, ¿sí? Gráficamente tenemos que la zona factible es todo lo que está aquí debajo de estas rectas, ¿sí? ¿Cómo se obtienen estas rectas? Pues fácilmente es despejando de esta ecuación y obviamente cambiando la menor igual por igual y despejando x2,
¿cierto? Entonces despejo x2 para todas las restricciones y obtengo estas, digamos que estas funciones o rectas, ¿sí? Bueno, básicamente vemos que esa es nuestra zona factible y cualquier valor que esté por debajo o dentro de esta zona factible va a ser una solución. Obviamente, como tenemos la restricción que sean mayores o iguales a 0, o sea que a partir de este punto o desde el origen, todo lo que esté dentro de esta zona va a ser factible, pero no quiere decir que sea la óptima. Entonces, por ejemplo, si vemos este punto, que es el punto cuando x1 es igual a 1 y x2 es igual a 2, pues es un valor, digamos que factible, pero no es el óptimo. ¿Por qué? Porque nuestro resultado nos indica que se deben de producir 3 toneladas de pintura de uso exterior y 1,5 toneladas de pintura de uso exterior. Por lo tanto, no es la solución óptima. Vemos aquí que también otra solución puede ser cuando se producen 2 toneladas de pintura exterior y 2 toneladas de pintura de uso interior, pero no es la solución óptima. La solución óptima se obtuvo en este punto, que es cuando se generan 3 toneladas de pinturas de uso exterior y 1,5 toneladas de pinturas de uso interior. Aquí vemos gráficamente cuál es la solución factible y óptima del problema que acabamos de ver y podemos ver, o se pudo ver más bien, la programación en Solver a través de Excel que nos puede dar fácilmente la solución asociada pues, a este problema. Espero haber contribuido un poco con el conocimiento o con las dudas que se tenían al respecto de programación lineal y espero hacer más videos tutoriales al respecto para ir formando o más bien para quizás fomentar el aprendizaje de la programación lineal y obviamente de investigación de operaciones. Espero que estén muy